en vivo que llevo a cabo para la página Cosas de Dios y para el canal de YouTube La Correcta Doctrina. Comenzamos con esta actividad de grabar videos en vivo con el tema, primeramente iniciamos con el tema: conozcamos cómo opera el maligno para poderlo rechazar. Como no quise ponerle cómo trabaja, porque trabajar es una palabra positiva, un término positivo. Entonces en realidad pues es el mal siempre planeando y actuando de forma maliciosa. Elegí por eso la palabra opera, cómo opera el maligno. Bien, es el video número 6. Casi hemos visto la mayor parte de los temas que estaban planeados. Quise nada más hacer este otro video para mencionar una cosa muy grave que está sucediendo. Es necesario hacerlo, sobre todo por la importancia que tiene que ver, porque es en relación a los niños, a nuestros hijos, a los niños en el mundo. Es una cosa, bueno, hay otras cosas terribles que están pasando, pero por ahí comenté, sobre todo en los últimos 2 videos, el tema de las ideologías del modernismo, que efectivamente pues no es moderno, del progresismo, que no es progreso, pero sabemos, también lo comenté, que el mal utiliza el eufemismo, es decir, no se muestra evidentemente como algo malo, sino siempre intenta engañar y siempre maneja palabras con nombres bonitos, con nombres buenos para cosas terribles, ¿no? Entonces, bueno, pues así se vende actualmente las ideologías como modernas, y no lo son, es la suma de las herejías. Sí, es así, se vende como modernismo, y la gente, sobre todo la no instruida, pues cae en esa idea, que pensando que se pretende una renovación de la iglesia, una renovación, bueno, en el tema de la parte que intenta infiltrar, atacar a la iglesia, pero en general en la sociedad se vende así como una idea modernista, ¿no? o de progreso, ¿no? Pero no es ninguna de las dos cosas, por supuesto. Es, como dije, el intento de mucha gente lamentablemente mala, que está en las cúpulas del poder, intentando traer el infierno a la tierra, ¿no? Contaminar a la humanidad con cosas terribles e impuras, ¿no? Uno de los mandamientos por ahí es no cometer actos impuros, y como lo venden con nombres positivos, pues la gente no se da cuenta. Mucha gente vivimos en un grado muy grande de falta de formación, de falta de evangelización y de inconsciencia. Por eso decía yo, una de las razones fue esa por la que elegí empezar con este tema, ¿no? De cómo opera el mal en el mundo. Tenemos que aprender a desarrollar el discernimiento, fue lo que estuvimos viendo, para reconocerlo y tratar de evitarlo, ¿no? Bien, pues vamos a hacer una pequeña oración, si me permiten, si me hacen favor de acompañar, intentando que estemos todos en la mejor actitud posible espiritualmente, para buscar el bien precisamente y reconocer las cosas, tener hacer el intento de tener la mejor actitud, la mejor conciencia, que Dios ilumine nuestra conciencia para comprender todo esto y elegir, por supuesto, el bien, elegir acercarnos a Dios, volver a Dios. Decía yo, es un camino, la conversión, un camino de espiral ascendente, o lo que podríamos llamar más apropiadamente quizás un círculo virtuoso, la conversión. Bien, vamos a hacer esta pequeña oración.
si me hacen favor de acompañar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hay oraciones muy bonitas que me gustaría poder agregar, un Ave María, la oración a San Miguel, Arcángel, pero los invito a que las hagan ustedes para no hacer una oración tan larga, porque pues hay algunas personas que quizás no se sienten tan cómodas, no están acostumbradas, pero es importante porque son ¿cómo se dice? Exorcistas. Son oraciones que ahuyentan el mal, definitivamente, disponen nuestra alma al bien, a la santidad, nos unen nuestro espíritu con el de la Santísima Virgen María y alejan el mal. El Padre Nuestro también es una oración exorcista. Créanlo. Acuérdense que para los milagros es requisito la fe. Bien, el tema que quiero ampliar, como les decía, es en relación a las ideologías. Son una cosa terrible, o sea, de verdad. El asesinato a los bebés en el momento que son más necesitados, por la persona que tiene la misión sagrada de dar su vida, de cuidarlos, de dar su vida por ellos, y que lo saben, porque la mayoría de las jóvenes, de las mujeres, lo viven, lo saben, lo sienten y lo viven, ¿verdad? Aman a sus hijos y dan la vida por ellos. Lo vemos ahora quizás en la forma muy evidente, en la forma del trabajo. Las mujeres actualmente, lamentablemente, los hombres no cumplimos con frecuencia el papel que deberíamos en el trabajo, en el mantenimiento, en la suficiencia, en proveer a la familia, ¿verdad? Se ha desvirtuado, se ha destruido en cierta forma, o se intenta acabar con la familia, se ha destruido en cierta forma el concepto tradicional de la familia, en el que el hombre es proveedor y la mujer es, voy a decirlo así, espero que ya con todos estos videos entendamos que no es algo denigrante, es en realidad una cosa maravillosa, ¿verdad? La mujer como ama de casa, siendo el padre recto, trabajador, guía y protección del hogar, techo y cobija, y la mujer el corazón, ¿verdad? El padre un poquito la cabeza, porque es un cuerpo, la familia es una iglesia y es un cuerpo. El padre la cabeza, la madre el corazón, el hogar, la ternura, el cuidado, el amor. Siempre hemos sabido nosotros, sobre todo los católicos, los mexicanos mucho, desde hasta quizás hace unos, sobre todo hasta hace unos 10 o 15 años o 20, se vivía, se conocía, se tenía claro lo que es la familia tradicional católica, y era ya conocido que el amor de la madre es un amor sacrificado. Siempre había sido así, siempre se había entendido así, pero bueno, pues estas ideologías que también debemos entenderlo, marxismo cultural, marxismo gramsciano, por ahí ya lo mencionamos también en 1921, si no me equivoco, Antonio Gramsci de Italia, cambiaron la idea, cómo se vende el comunismo, ya no nada más el discurso malicioso tan conocido que también lo quieren meter ahora
descarada y torpemente, pero pues la gente se come todo, ¿verdad? Mucha gente se come todo en la inconsciencia, lo quiere meter así en la educación. Hay libros dirigidos a los maestros que lo dicen descarada y claramente, como el discurso comunista de el opresor y el oprimido. El opresor y el oprimido, así lo siguen vendiendo, ¿no? Y lamentablemente pues le sigue funcionando. O sea, no hemos llegado a comprender en nuestro discernimiento. El promedio de las personas todavía en su pensamiento no tienen claro pues que es un absurdo, que es un discurso antagonizante. Antagonizante es la palabra quizás más cercana, que significa crear oposición. Como dije, afán diabólico de echarle leña al fuego, en donde haya odio, cualquier cosa en donde se pueda crear odio, resentimiento, oposición, antagonismo, es lo suyo, es lo del mal. Y así es como comenzaron originalmente con este discurso malicioso de el opresor y el oprimido, que vende, ¿no? Sí vende bastante, ¿no? Está aquella historia de Robin Hood, está todas las leyendas de muchas películas, ¿no? de socialistas, digamos, en cuanto a una ideología de defender a los pobres, a los débiles, a los necesitados, etc. En México, sobre todo, tenemos comprada ya toda la gente convencida con este discurso político de que ya no queremos a los corruptos, a los ladrones, a los que el PRIAN le decía, ¿verdad? Sacaron todo eso y les ha funcionado porque es una escuela. Como decía yo, ninguno de estos presidentes o políticos improvisa, no es que sean inteligentes, por supuesto, eso se nota y se ve desde lejos, pero es una escuela. El Foro de Sao Paulo decía, ahí estaban estos políticos, investiguen, y políticos de todo el mundo, en donde les enseñan exactamente paso a paso lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, cómo moverse en el escenario político de cada país y sobre qué irse, ¿no? De qué apoderarse. Decía yo, el Poder Judicial, la cantidad de lugares, asientos en las cámaras de diputados y senadores, ir logrando ser mayoría, ¿no? Pues conozcan la historia de Hitler, ¿no? Etcétera. Todos estos gobiernos dictatoriales que han existido. Por supuesto, sobre todo la China de Mao y Stalin, ¿no? Es una escuela, no son nuevos. Bien, así trabajan, y en todos los países repiten la misma escuela y van consiguiendo. ¿Por qué consiguen terminar siempre triunfando y logrando lo que quieren? Porque los buenos no hacemos nada. O sea, el mal, ¿cómo llaman a la delincuencia? Delincuencia organizada, ¿no? Y dice la gente, ¿y por qué la policía no está organizada? Bueno, al final, detrás de todo, pues están los mismos, las cúpulas del poder también ahora, inclusive apoyando la delincuencia, ¿no? Lamentablemente, aparte de las ideologías, están las drogas, esta corrupción en todos los aspectos hacia la sociedad, hacia los jóvenes. Mencioné yo los tatuajes, tengo que decirlo, no es algo del agrado de la mayoría, pero no viene de Dios, o sea, no viene de Dios, y sí está en la Biblia, por ahí en la página. Tengo una publicación donde están muchísimas Biblias y la mayoría dice la palabra literalmente tatuajes, no te hagas tatuajes. En algunas otras dice una palabra diferente, no recuerdo ahorita, pero pues por supuesto que no es del agrado de Dios, ¿verdad? Y los exorcistas han comentado
decía yo que el diablo ha aceptado, reconocido que todo tatuaje tiene que ver con el mal, pero estamos en inconsciencia, ¿no? Y mucha del daño que han hecho estas ideologías es que la gente ni siquiera lo comenta. No lo puedes comentar porque ya no es popular, ya no caíste bien, ya no agradó, porque hay cosas que son radicales, terribles, como hablar de la pederastía, en donde todavía la mayor parte de la gente, gracias a Dios, está se escandaliza, por supuesto, se molesta, le parece un tema, están todos de un solo lado todavía, pero hay temas en los que ya mucha gente, la opinión pues está dividida y mucha gente no quiere que le toquen el tema, ¿no? Es una de las, también como dije, del daño, esta estrategia del mal, la ventana de Overton, ¿verdad? Que es ingeniería social, ¿verdad? Psicología aplicada a las masas, en donde alguien dice algo que originalmente al principio suena inaceptable para todo el mundo, pero después ya lo puso, ya sembró la semilla, ya alguien lo escuchó, aunque fue un absurdo, fue un escándalo, fue ridículo, pero ya lo escucharon y ya lo dijeron y ellos cumplieron con esa primera parte. Y ya después una persona radical, supuestamente al principio parece radical, defiende esa postura, ya después son dos, ya después son más, y ya después exigen respeto, ¿verdad? Respeta mi forma de pensar, el relativismo, ¿no? Ya cuando destruyes la idea de que la verdad es una y el discernimiento es uno, lo correcto es siempre eterno y universal en todas partes. Cuando destruyes esa idea con el relativismo, pues entonces ya la gente empieza a decir, respeta mi punto de vista, ¿verdad? Y como dije, es una escuela, van avanzando, intentan en un estado, en otro. Pregunten a los amigos de Cristo Rey, viva Cristo Rey, las personas que gracias a Dios han seguido trabajando, tratando de evitar que se imponga esta ideología de matar a los bebés en las leyes en nuestro país, pues, andan en un estado, en otro estado, siempre tratando de hacerlo y lo van consiguiendo, lamentablemente. Y por eso es la violencia también en nuestro país. Hay un video muy revelador de un sacerdote, perdón, a ver si me acuerdo el nombre, al ratito, que dice claramente, comprendió y explica claramente que toda esta violencia, toda esta delincuencia que hay en nuestro país tiene que ver con esa ideología, con ese acto criminal terrible de matar a los bebés no nacidos. Entonces, porque dice, en México siempre ha habido algo de violencia, siempre ha habido algo de problema en este sentido. La gente es brava, digámoslo así, pero no se mataban, no se hacían pedazos, ¿verdad? No se guardaban en bolsas, no aparecían las personas por allá, las cabezas o los miembros de las personas en bolsas. Esto tiene que ver con esa ideología, ¿verdad? Y muestra él, explica como las fechas en cuando ha sido aprobado todo eso legalmente, esa ideología, pues se desata la violencia en México, ¿no? Inclusive hubo una persona, un joven, alma víctima, que fue poseído, por eso dice el padre, es como si fuera un alma víctima, fue poseído aquí en México, en una estación del metro, y él lo llevó con el Papa y salió un video, se hizo viral, donde el Papa prácticamente le hizo un exorcismo, le puso las manos y se ve el rostro del joven como abre su boca y hace un sonido, sale aire y se hace hacia abajo, se hace como pequeño y se baja, pues se recorre, y el joven ya después explica que sintió que el demonio, o los demonios más bien, porque son varios, se le fueron hasta abajo, porque pues era el Papa, ¿no?
Pero a este joven ya le han intentado hacer muchas veces exorcismo y no se ha podido, y los demonios dicen eso: ella no nos deja, la Santísima Virgen, porque hay un propósito, eso tiene un propósito, que el mundo se dé cuenta, México sobre todo se dé cuenta que estas leyes que aprueban estos crímenes terribles, este genocidio, el más grande de la historia, el más grande de la historia, no recuerdo los números, una cosa así como 60 o 70 mil, no recuerdo, millones creo por año, no recuerdo, es un número terrible, pero supera todos los genocidios del mundo de toda la historia, la cantidad de criaturas que se están asesinando con estas leyes, ¿no? Es una cosa terrible. O sea, estamos en una época, yo creo que la peor de toda la historia, ¿no? En cuanto a la inconsciencia, a la inmoralidad, lo que se permite. Y la gente, pues unos ahí sin hacer nada, otros sin decir nada, y otros defendiendo cosas terribles, ¿no? Defendiendo con una soberbia. Acuérdense, una de las cosas que dijimos, entre todos los pecados, el peor quizás es la soberbia. Así fue como se formó el mal, se condensó el mal en un ángel y quiso ser como Dios, ¿verdad? La soberbia. Entonces, con esa soberbia dicen: es mi cuerpo, dice la palabra de Dios, no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos, no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos, y dices: es mi cuerpo, ¿no? No te diste vida, no lo compraste, no hay nada que puedas decir. Por lo que puedas decir: es mi cuerpo, ni puedes comprar un día más de vida tampoco, si tienes tu destino, un cierto día, un cierto momento, cuando Dios diga, no vas a poder hacer nada y te vas a encontrar con Dios en un juicio, ¿verdad? Decíamos ahí, en este juicio final hay exentos, que son los que están en estado de gracia, mueren en estado de gracia. Mencioné, el alma es inmortal, ya sea en el cielo o en el infierno, es inmortal. La condenación en la palabra de Dios en el Apocalipsis está mencionada como la segunda muerte, que es ya no tener esperanza, ¿no? La desesperanza, inclusive, aparece así también. Pero es eterna, y el cielo también es eterno, ¿sí? El purgatorio es temporal, también existe. Lo menciono nada más para que no piensen que no es así. Y el juicio, pues también, unos exentos, otros réprobos, ¿ya? Y unos para juicio, ¿no? Bien, pues ese es el punto de estas ideologías terribles, decía yo, y otras muchas cosas más que hay en estas ideologías. Lo voy a decir, en el caso de la ideología que promueve la muerte de los enfermos, de los ancianos, temo, no lo puedo asegurar, pero temo que posiblemente lo están intentando comenzar a manejar ya en hospitales sin mencionar ese nombre. Eso legalmente está prohibido, en México por lo menos. Pero en Europa, si no me equivoco, por ahí un sacerdote lo dijo, vendían un kit, no quiero decir la palabra por lo de los videos que luego los bloquean, pero de esa ideología, ¿no?, que empieza con EU, vendían un kit para eso, que podían las personas comprar. Y también, no sé si aquí en México, pero en otros países, en muchos países venden un kit también para lo que les hacen los bebés. Es terrible, ¿verdad? El acceso ahí. No pueden las personas, por supuesto, menores de edad, comprar un arma, pero jóvenes, mujeres muy jóvenes sí pueden tener acceso, quizás, según lo comentó el padre, en algunos países, pues a eso, ¿verdad? Para hacer lo que métodos de salud reproductiva le llaman. Salud
o sea, no tiene nada de saludable, ¿no? En fin, y hay otras muy feas. En el caso, decía, de los ancianos y los enfermos, hay que tener cuidado, porque en los hospitales ya le proponen a los enfermos con cierta frecuencia si prefieren mejor ya irse a su casa, a pasar unos días ya con su familia. Y una persona por ahí me dice, así le dijeron a mi tío también, pero mi tío dijo: ¿a qué voy a mi casa si en mi casa no hay médicos? Aquí es donde están los médicos, ¿para qué quieren que vaya a mi casa? Y no se fue, y ahí anda el tío. Lo atendieron, salió bien, y ahí anda, como si nada. ¿Y cuánta gente se lo manejan así, pobrecito, para que no sufra? ¿Y cuánta gente dice que sí, no? Sí, yo ya lo que quiero es irme de aquí, y prefiero estar en mi casa, ya, lo que me quede, y ya, para no sufrir, dame algo para el dolor, y ya. No, o sea, pecado es pecado, o sea, como digo, estamos terriblemente, lamentablemente, muy lejos ya de la conciencia, de la moral, del entendimiento de lo que debe de ser, y pues vamos a tener que responder ante Dios. O sea, nadie tiene derecho de quitar la vida, ni de quitarse la vida. El suicidio, iba a mencionar algo también interesante, decía en cuanto al suicidio, aparte que dice el Señor que no tiene perdón, que es un pecado terrible, un poquito de la explicación también podría ser que está este mandamiento de no matar, ¿verdad? No matarás. Y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que es más grave, porque Él dice: ni siquiera insultes, no te agarres a golpes, no insultes, ni digas esta palabra ni aquella. Una significa tonto y la otra no recuerdo ahorita, pero no debemos insultar, ni como renegado de la fe, la otra, algo así, tal vez, como necio. No debemos insultar, mucho menos matar, pero el que mata a otra persona aún tiene la esperanza, la posibilidad de redimirse, de arrepentirse. Y si el arrepentimiento es sincero, la misericordia de Dios es muy grande, pero una persona que se mata a sí misma se niega la posibilidad, es una cosa muy, muy grave de poderse redimir, ¿no? Convertir. Bueno, pues todas esas cosas son terribles. La que iba a mencionar, y entrando en materia, es este ataque a los niños. Miren, voy a explicarlo de una manera relacionada con la palabra de Dios. Ojalá, les pido mucho de su ayuda para que puedan estar de acuerdo conmigo en que esto es una cosa terrible, una cosa muy grave que están haciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Dije yo, la Santísima Virgen, cualidades que son muy relacionadas con la Santísima Virgen son tres: la humildad, la pureza y la castidad. La humildad, la pureza y la castidad. Tenemos que entender bien claramente que Dios ama mucho la humildad, la pureza y la castidad. Aparte que la humildad, decía yo, es germen de otras muchas virtudes, es inicio de muchas cosas buenas. Dios ama mucho la humildad, la pureza y la castidad. Si la soberbia es quizás el pecado más terrible y contaminador, voy a decirlo así, la humildad pues es lo contrario, ¿no? Es sanador, es purificante. Entonces, tengo por lo menos aquí 30 citas bíblicas relacionadas donde la palabra de Dios dice y apoya claramente, evidentemente, la pureza y la castidad. Eso es algo que lo menciono nada más, no para leer las 30 citas, sino para que comencemos todos entendiendo que esto es definitivamente algo que Dios nos pide, la pureza y la castidad. Entonces, bueno, el análisis va por este lado. Dice: Adán y Eva, como dije en uno de los videos, no necesitaban conocer el mal. Esto de hay un árbol que es del conocimiento del bien y del mal, no deben comer de ese árbol. Decía yo, estaban en el bien, tenían el bien.
De Dios proceden todos los bienes, todo lo bueno viene de Dios, nada malo, y todos los males pues vienen del maligno. Entonces, del maligno no viene nada bueno y de Dios no viene nada malo. Estaban en el bien, tenían a Dios. Por supuesto que no necesitaban conocer el bien y el mal porque no necesitaban el mal. La víbora los incita a cometer desobediencia. Se mete por este lado, decía, de la concupiscencia de la vista, de la carne, y los incita a cometer desobediencia y llama mentiroso a Dios, ¿verdad? Como primero se hace la ingenua, ¿verdad? También hay que reconocer siempre en esas preguntas que fingen inocencia, pues es una gran malicia, y ojalá que no las hagan los hermanitos católicos, o sobre todo los hermanitos separados que son muy dados a eso, comprendan que eso es grave, es del diablo. Todos estos videos estamos hablando de cómo opera el maligno y cómo hace que las personas actúen. Entonces, fingiendo demencia, inocencia, dijo Dios que no comieran de ningún árbol, y la mujer le contesta, me estoy alargando, pero es importante. Dios había creado primero a Adán, y Adán es al que le dice, no comerán del árbol del bien y del mal. Si observan, todavía no estaba Eva. Dios le da al hombre este sentido moral, esta ley, esta regla. Y el hombre es más, permítanme decirlo así, un poquito más dado al entendimiento moral. Por eso el hombre debe ser cabeza. Y al hombre también le dio esta, voy a decirlo, autoridad, dignidad, no sobre la mujer, sino sobre, al menos no en este momento, sino sobre los animales, de llamar a los animales por un nombre. Y todos fueron llamados por el nombre que Adán les puso, el hombre les puso. Es este diferente nivel de dignidad, ¿verdad? Las cosas a abajo, los animales, el hombre mucho más dignidad porque es hijo de Dios, y cada vez puede ser más hijo de Dios, con su conducta, con el bautismo, con su conducta, etcétera, con los sagrados sacramentos, y más arriba lo sagrado, que es de adorar y de súper respetar, ¿verdad? Entonces, y de adorar nada más lo sagrado, no los animales ni las cosas, ni las personas, por supuesto, ni el dinero. Entonces, había esto ya con Adán, ¿verdad? Esta regla y esta situación de llamar a los animales. Ya después, para compañía de Adán y de la costilla de Adán, ya no de la tierra, del barro, hacia la mujer. Y la mujer tiene esta contraparte, ¿no? Que es también una cosa hermosa y maravillosa y de enorme dignidad, que las puede hacer inclusive mejores que el hombre para ciertas cosas, que es esta capacidad de comprensión, esta capacidad de amar, de comprender, sensorial, sensitiva, que mal enfocada pues es peligrosa, ¿verdad? Porque es capaz de decir, ay, qué bonito, ay, pobrecito, y esta capacidad de tener sensibilidad y aprecio, inclusive a los animales, la misericordia tiene que ver con comprender y amar al miserable, la miseria, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta capacidad de amar y de ser comprensiva, si no es vigilante, pues puede tender más a la conversación y a la consideración, por ejemplo, en el caso de los animales, ¿verdad? Entonces la mujer es la que le contesta a la víbora, y también con ingenuidad, porque como creyendo que efectivamente la víbora no sabe lo que Dios dijo,
le aclara lo que Dios dijo que del árbol del bien y del mal no comiéramos, porque vamos a morir. Y la víbora, ni tarda ni perezosa, mentirosa, acusa a Dios de eso, de mentirosa. La mentirosa es ella y acusa a Dios de mentiroso. No es cierto lo que dice Dios. Vayámonos familiarizando con cómo actúa el mal. Cada quien habla de lo que tiene en su corazón, y el mal pues tiene esa soberbia, esa envidia, esa ambición, y de eso habla y eso inspira. Y llama mentiroso a Dios y les dice, no van a morir, cosa que sí sucedió porque ahora somos mortales, pero además existe la muerte del espíritu, al caer de la comunión con Dios, de poder vivir en la presencia de Dios, porque ellos ya no pudieron vivir en la presencia de Dios. Y mencioné por ahí los sagrados sacramentos, por eso se llama la Eucaristía, se llama comunión, ¿verdad? Es un caminar de regreso, de retorno hacia Dios, en el que podemos ya vivir y caminar nuevamente en la presencia de Dios, en la compañía de Dios. Es la Sagrada Comunión. Pero bien, no van a morir, decía la víbora, y les incita a la desobediencia. Entonces, conocer el mal no era necesario, pero desobedeciendo, ya la desobediencia ya es actuar mal, ya actuar mal, y el fruto, ¿no? Es seguramente simbólico, muy espiritual el sentido, pero comieron de ese fruto y es el mal, conocen el mal. Entonces, por eso no debían de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque tenían que hacer el mal para poder conocer el mal. El bien ya lo tenían y lo conocían, pero no sabemos que estamos en la luz mientras no hay oscuridad. No sabemos que estamos en el calor mientras no tenemos frío. Y así sucesivamente. No sabemos que no nos falta algo, por ejemplo, que tenemos paz mientras no tenemos una tragedia. Conocemos que estábamos bien hasta que estamos en una tragedia y valoramos la paz, ¿verdad? La paz es una cosa maravillosa, pero en fin, algunas cosas el hombre las nota por diferenciación hasta que las pierde, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. En fin, conocieron el mal y conocen entonces ahora sí el bien y el mal, porque el bien ya lo tenían y lo conocían. Entonces los llevó, y esto, mi punto al que voy, es que los aleja de Dios. Pierden esta comunión con Dios, ¿verdad? Porque ya después también les da pena que Dios los vea y Dios los expulsa, pero ya desde antes pierden esta posibilidad de tener la presencia de Dios, la gracia, de lo que también dijimos en el tema de la depresión, que aunque ya los bebés no nacen como estaba planeado por Dios antes de Adán y Eva, pues el pecado original existe, por supuesto, es una cosa que si hubiéramos sido hijos de Adán y Eva antes del pecado, seríamos diferentes que como somos hijos de Adán y Eva después del pecado. Entonces, pero nace el niño con aún cierto grado de presencia de Dios en él y del contento, la gracia de Dios, la alegría siente, percibe la alegría de Dios con él, la va perdiendo y viene la depresión. Entonces, bien, en aquel momento ya perdieron algo, desde ese momento la desobediencia de comer el fruto, y viene después el castigo, ¿no? Y todas estas desgracias, entra la muerte por el pecado, y con él todos los males, tantísimos males, enfermedades físicas, mentales, espirituales, y todos los pecados, todo lo malo. Entonces, pero veamos el daño terrible que surgió por esta desobediencia. Lo recalco porque es lo que están haciéndole a los niños y a los jóvenes, pero seguimos avanzando en este análisis.
no era necesario conocer el mal, pero lo conocieron, y haciéndolo, conociendo el mal, los separa de Dios y los aleja de Dios. La humanidad entera cae en esta desgracia, ya no están en la gracia de Dios, caen en esta desgracia que abarca todos los males, y no afecta nada más a su persona, Adán y Eva, afecta a toda su descendencia. Decía yo, todas estas ideologías son castrantes, son de control poblacional. Todos los que caen, es 2 y 2 son 4, analícenlo. Es muy fácil de darse cuenta. Todos los que caen en esta ideología del crimen hacia los bebés no nacidos, pues están atacando ellos mismos, acabando ellos mismos con su descendencia. Con todas las generaciones que se ocuparon para llegar a ellos, ¡pum!, ahí se van a acabar. Su apellido, su sangre, su descendencia, ellos mismos están contra eso. Y en la otra ideología del abecedario, también, porque 2 personas del mismo sexo no pueden tener hijos, ¿verdad? Entonces están acabando completamente con su descendencia. Todas las ideologías son castrantes, son de control poblacional. Quieren reducir la población al 10% de lo que hay, pero hacen que la misma persona acabe con ellos, consigo mismo y con todas sus generaciones, sus descendientes, y no se dan cuenta. Por eso digo, mucha inconsciencia, somos muy torpes, muy terribles, les digo yo, en todas caen, en todos los engaños, ¿ya? Nomás que suena bonito y pues tiene que ver con esta libertinaje, con esta, como lo dije, igualitariedad, soberbia, libertinaje, rebeldía, y bueno, pues hacen lo que quieren, y ahí está en eso mismo está el castigo, y vendrán más castigos, ¿ya?, cuando sea su juicio. Pero el punto es que no les afecta nada más a ellos, sino a toda su descendencia, que somos todos, toda la humanidad. Y mencioné también cómo la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo abren el camino de retorno, ¿verdad? Ella cumple el camino de retorno, por eso es llena de gracia, la única, hacia la gracia de Dios, llena de gracia, hacia la gracia de Dios, llena de gracia. O sea, Dios es contigo. Eso es la cosa más grande que se ha podido decir de alguien en el mundo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que también el Señor dijo, en Él tengo todas mis complacencias, escúchelo. Pero Dios es contigo, es aparte de nuestro Señor Jesucristo, la cosa más grande que se puede decir de alguien en toda la historia de la humanidad. Y en fin, inicia el camino de regreso, pero aquí estamos en la parte donde el mal separa de Dios y afecta, vienen todas las gracias y afecta a toda la descendencia. Y eso es lo que pasa con este mal que le están haciendo a las criaturas ahora, porque sacar a una criatura de su inocencia, eso fue lo que hicieron, lo que hizo la víbora Adán y Eva, sacar a una criatura de su inocencia, porque eso es lo que lo hace niño. Eso es lo que lo hace niño. Es aparte de cosa grave y terrible, dice el Señor, más valdría que se amarraran una piedra al cuello y la aventaran una roca al río, ¿verdad?, y se ahogaran, que hacerle una cosa así a un niño. Eso es lo que están haciendo. Y aparte de lo gravísimo del pecado, del que lo comete, es un daño terrible para la criatura, enseñarle el mal y hacer lo que pierda esta gracia, esta presencia de Dios, y que le va a afectar a él y a toda la sociedad y a su descendencia. No sé qué va a pasar en las siguientes generaciones con el daño que le están haciendo a las criaturas ahora, mentalmente, corporalmente y sobre todo espiritualmente. Pero bien, seguimos con el análisis. Ya más o menos están viéndose cuál es el punto y hacia dónde vamos, ¿no? Hay una idea, iba a decir una grosería, bueno, en realidad no es una grosería, pero se tomaría como una grosería, torpe, voy a decir así, torpe en exceso, sobremanera exponencial,
que tiene que ver con un malentendido muy humano, de ese pensamiento, las cosas que a veces las personas dicen en el peor nivel de pensamiento que se puede tener, salen con cada ocurrencia terrible que a alguien se le ocurrió, no sé por qué, muy diabólico, decir la redención por el pecado. Es decir, que entre más peca la persona, más Dios lo va a salvar o se va a ocupar más gracia de Dios, ¿verdad? Donde abundó el pecado, abundará la gracia, etcétera. Como si pudiéramos, ya no por la misericordia de Dios, porque hemos pecado y nos arrepentimos, clamamos a Dios su gracia, su misericordia, y Dios en su santidad inmensa nos perdona, sino como si nosotros pudiéramos pensar en provocarlo y eso fuera razonable para alguien. Es una cosa muy fea, diabólica, que le llaman así la redención por el pecado, pero es eso, es una cosa estúpida, ¿no? Muy maliciosa. Por eso mencionaba yo, tengo aquí 30 citas que nos hablan de pureza y castidad, bíblicas, citas bíblicas, esos que dicen solo creen la Biblia o solo respetan eso, háganlo. Ahí está, 30 citas sobre la pureza y la castidad. Todo es válido para toda la humanidad, para todos, seamos católicos o no. Bueno, esta ocurrencia es una cosa diabólica, decía yo. El camino correcto, el entendimiento correcto y sano es la santidad, por supuesto. Por supuesto, el bien es bien, el mal es mal, y el bien, el mal en exceso, pues es terrible, cada vez más grave, y el bien en un nivel mayor, pues sería la santidad, y es lo que tenemos que tener claro. Decía yo, el bien y el mal es un árbol plantado en un lugar que no lo debemos de mover nunca. Nuestra conciencia debe ser recta, nuestro entendimiento debe ser consciente, tener un nivel de conciencia recto y respetuoso, ¿no? hacia lo que es el entendimiento, porque nos extraviaríamos terriblemente si nuestra moral, nuestra conciencia, nuestro entendimiento del bien y el mal no es estable, inmutable, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente es una idea diabólica esto de pecar para merecer. Al contrario, Dios ama a los puros. Los malos lo crucificaron, o sea, y Dios ama por su infinita misericordia aún al que peca, aún nos pide inclusive amar a nuestros enemigos, pero por supuesto que ama más a los que no pecan. Eso es obvio, es lógico. Y no se requiere, no es necesario pecar para que Dios nos ame y nos venga a rescatar. Eso también, aunque parece muy obvio, hermanitos separados, eso también explica el bautismo de los niños, ¿no? No necesitamos que crezca y él mismo elija cuándo arrepentirse para poderlo bautizar, etcétera, ¿no? Para volver a Dios. Si los educamos, si los vacunamos y los ayudamos en temas de la salud, en temas de la formación, en temas del trabajo, de la educación, etcétera, ¿no es más importante el alma que el cuerpo? ¿O la vida eterna que el desarrollo económico o académico? Por supuesto. Entonces, sí, por la fe de los padres se tiene un derecho sagrado en la formación de los hijos y también en llevarlos a Dios y en hacerlos miembros del cuerpo de Cristo, y que tengan el Espíritu Santo, etcétera, miembros de la Iglesia, y por eso es lógico, completamente lógico, que tiene sentido el bautismo de niños, pero enfocado en este tema, la educación, la formación en la moral y en lo espiritual es un deber de los padres sagrado, supremo, por el que tendremos que responder. Y es un derecho sagrado. Nadie tiene derecho de quitar. El Estado, ¿qué es el Estado en las cosas sagradas, no? No está, por supuesto,
ningún derecho por encima, ninguna ley por encima de este derecho sagrado de formar y velar por la salvación de nuestros hijos, ¿no? En fin, decía Dios ama a los puros, a los que no lo crucifican. Todos de alguna manera lo crucificamos, hemos pecado, pero por eso es esta lucha, ¿no?, cristiana de no pecar, que debemos hacer. Si un ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo, etc. O sea, la Biblia, por supuesto, que nos pide rechazar el pecado, aunque todos somos pecadores. Pero debemos de vivir en este afán, en este intento siempre de rechazar el pecado, y se puede hacer, por supuesto, cuando lo dice también la palabra de Dios, cuando ya se vive en el Espíritu, ya no nos atrae, ya no nos llama la atención el pecado. Los que viven viendo la ley, por supuesto que se convierte en una tentación, lo dice San Pablo. La ley, por la ley conocí que algo era pecado, y estoy bajo la ley de la carne también, entonces siempre tendiente a pecar. No debemos de vivir viendo hacia la cerca del redil de las ovejas, viendo hacia afuera y diciendo, esta reja no me deja salir. Por supuesto, se vuelve una tentación. Debemos de caminar hacia adentro, hacia el monte santo del ascenso en la santidad hacia Dios, en el que vamos con nuestra cruz, ¿verdad? Y en la parte de arriba está Dios, ¿verdad? El árbol de la vida, pues es esta sagrada Eucaristía en el que volvemos después de la confesión a la presencia de Dios, a la vida como estaba planeada, ¿no? La presencia de Dios, en gracia de Dios, la comunión con Dios. Bien, esta ideología terrible del abecedario está pervirtiendo a los niños, haciéndolos conocer el mal por medio del fomento de actos impuros, de la impureza. Los pervierte, les abre los ojos al mal, los invita a pecar. En la educación, en estos países que siguen esa corriente terrible, entran en la educación, y México no es la excepción, ¿verdad? Lamentablemente, terriblemente, ¿verdad? La mal llamada nueva escuela mexicana, pues es esto, es comulgar con un montón de porquerías terribles. No solamente lo del abecedario, tiene otras cosas horribles, diabólicas, ¿ya? Ojalá tengamos tiempo de alcanzarlo a ver. Estaba escribiendo yo un texto, analizando los libros de texto de la nueva escuela mexicana, que salieron en el 2023 para el ciclo 23-24, y no pude terminar. O sea, son varios libros por cada nivel de primaria, primero, segundo, hasta sexto. Y aparte el libro dirigido a los maestros, en donde decía yo esta cosa absurda del discurso de los, ya lo mencioné hace rato, y empecé con el primer libro, no sé si llegué por ahí a la mitad o un poco más, ya llevaba 8 páginas en mi texto, que quería yo hacerlo breve, pero siempre se alarga, y ya en ese mitad del libro, no sé cuánto de mi libro, casi más o menos la mitad, quizás un poco más, ya habían salido cosas ahí terribles que tenía que ver con pensamiento mítico, mágico, idolátrico, que tenía que ver con el abecedario, bien descaradamente, libros de primero dirigidos a niños de 6 años aproximadamente, con cosas terribles que tenía que ver con el suicidio, una mención que hacía alusión como sugerencia del suicidio, o sea, unas cosas horribles que tenía y en otros grados también, pues ya alguien lo ha dicho ya, alusión a ritos satánicos, ¿no? De cruces invertidas y una cosa horrible en los libros de texto, pero si estamos en la inconsciencia, pues nadie dice nada, ni siquiera tienen claro, perdónenme por decirlo así, lo terrible que es, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, hace mucha falta la formación y bueno, gracias a ustedes que están invirtiendo el tiempo aquí en esto que estamos haciendo de desarrollar el discernimiento, ¿no? La comprensión de lo que es bueno y malo,
con mucha lógica, más que nada con lógica, algo de palabra de Dios, pero más que nada con razonamiento. Decíamos, la mente está hecha para la verdad y para el bien, para la razón, y el corazón para el amor, también para el bien. El alma busca el bien y busca a Dios. Entonces, pues, gracias por ejercer formación en el discernimiento aquí junto con su servidor. Seguimos. La ideología de género está permitiendo a los niños, haciéndolos conocer el mal por medio del fomento de la impureza, los pervierte, les abre los ojos al mal, los invita a pecar. Iba a decir, hay sugerencias en la misma escuela que hablan sobre la masturbación como algo que no tiene nada de malo. Y cuando estaba sobre todo este tema en auge de los libros de texto, de la nueva educación, llegaron a decir que hay, entre las cosas que se sugieren en la escuela, la invitación a la masturbación. No sé en qué nivel, en qué grado, pero hay así. También actividades en donde la maestra dice, a ver, vamos a hacer sobre la identidad de género, sobre esta exploración, que los niños se vistan de niñas y las niñas de niños, cosas como esa. No me consta, pero escuché denuncias sobre eso. Estemos alerta, eso sería una cosa absurda, ¿no? Grave. Y la invitación al niño a tocarse, el decir, alguien ha sentido deseos de una cosa diferente a lo que es su sexo, ¿verdad? Si los niños desean otra cosa, pues siéntanse libres, cosas así absurdas como eso. Cuando hablaba de ese tema, decía yo, como Martín Valverde decía, si no te sale el bigote, no te rasures el labio. La conclusión era la calma, la paz, la formación en lo que Dios manda, la formación en lo que es natural, en lo que es sano, y esperar, porque el desarrollo sexual, la madurez sexual, no llega a los 6 años ni a los 12. Comienza a llegar de los 12 en adelante, normalmente, pero varía mucho. Hay unos muy precoces, hay otros que es más lenta la cosa. En la salud, lo saludable, pues es que no sea tan precoz también. Y quizás, decía yo, como a los animales es hasta los 2 años, en las personas quizás hasta los 20, lo que podríamos hablar de una madurez sexual plena, digamos, o completa, ¿no? Donde decimos ya no va a crecer, ya no va a embarnecer tanto, quizás a los 20. Entonces, lo correcto, pues, es el respeto a lo natural, el respeto a lo que es natural. Que pueda haber pensamientos, dudas, pensamientos de si seré sano, seré normal, seré un hombre completo, tendré mi cuerpo sano, desarrollado, o seré, será que los demás son más viriles, más que yo. Puede ser normal, o sea, porque ¿quién le enseña a las personas, ¿no? ¿Quién le enseña al hombre a ser hombre? ¿O quién le enseña, quién le puede dar a todo el mundo esa seguridad de que estamos bien, de que somos normales? El adolescente siempre sufre muchas dudas, muchas confusiones, mucha incertidumbre. Esta es una etapa difícil. Pasan de ser niños a un mundo nuevo de carnalidad, donde hay pasiones y sensaciones y situaciones diferentes, nuevas y que no conocemos y que, como dije, no pasamos a la madurez sexual de tajo, de golpe. Entonces, como no sentimos no tenemos esa seguridad, porque no sentimos ese desarrollo sexual pleno desde el principio, pues ahí está inquietud, esta duda. Pero esa duda, los papás con esa calma, con esa confianza, le deben dar esa tranquilidad a su hijo y dejarlo desarrollarse naturalmente. Hijo, eres normal, eres natural, no te preocupes, en paz, confía en Dios, vive tus etapas. La niñez no la vas a volver a tener, la juventud, cuídala. Voy a hacer un paréntesis. Yo descubrí desde hace mucho lo que la persona
se descarrila de lo que es correcto por disfrutar de algo, es justo lo que pierde. Si disfruta de su juventud, de su libertad, de su dinero, de lo que está disfrutando, se aleja de lo que es correcto, ¡pum! Eso es exactamente lo que termina perdiendo. La salud, la vida, la juventud, el dinero, lo que ande haciendo. Pero bueno, volviendo, cerrando el paréntesis, disfruta tu juventud, tu niñez, tu vida, tu etapa, ¿verdad? Tu secundaria, tu prepa. Disfrútalo y ten calma, ten paz, ¿verdad? Ten paz. Y pues sí, en la formación, ¿verdad? Sigamos leyendo la Biblia, hijo, sigamos formándonos en la instrucción católica, cristiana, completa. Agarremos el catecismo, ¿no? Es una cosa hermosa, que endereza, decía yo, la evangelización y la formación, enderezan todo y nos liberan de muchos males, porque tenemos a Dios con nosotros y eso aleja todos los males y nos da también la conciencia, y entonces ya dejamos de hacer el mal, no solo por no pecar o por no caer en ningún vicio, sino también por no caer en ningún engaño, ninguna confusión. Vamos desarrollando precisamente el discernimiento y todo lo malo se aleja. En cambio, lo que están haciendo estos malos al traer el infierno a la tierra es fortalecer, inducir a las personas en el sentido antinatural, inclusive con leyes, con imposiciones, ¿verdad? Por eso decía también, en algunos países hasta le quitan a los hijos, a los papás, si el hijo lo convenció el maestro, en esta confusión también quizás del maestro, falta de formación, de que si quiere ser niña puede serlo, o si la niña quiere ser niño, órale a las hormonas, cuando las hormonas es algo tan frágil, la ciencia del cuerpo, la sabiduría que Dios puso en el organismo es tan grande que el manejo de las hormonas es tan delicado, pero bueno, así ya los llevan con estúpidamente, perdón por decirlo, a una cosa terrible y grave, tan delicada, porque el niño en la confusión lo convencieron de decir que sí, y hay países donde se los quitan a los papás si no los permiten. Entonces y cada vez lo quieren imponer en todas partes, ¿verdad? Decía yo, lo de las hormonas es tan delicado. El niño le hacen caso a lo que él dice cuando no tiene derecho a tener una licencia de manejo, por ejemplo, ¿verdad? Porque es un niño, no puede tener una licencia de manejo, de conducir un vehículo, pero sí puede manejar un cambio de vida tan drástico, ¿no? Tan terrible. O sea, es uno de los absurdos, tan locos, tan graves el mal siempre es estúpidamente loco y tonto, ¿no? Pero bueno, estamos desarrollando el discernimiento para al menos estar conscientes y alejarnos, saber dónde está el mal, tener bien claro qué está mal. Estaba con lo de la ideología de género, los invita a pecar y a elegir los ponen a los pequeñitos a elegir entre la virtud y el pecado, cuando son niños. O sea, los padres de verdad deberíamos de ser muchísimo más agresivos con exigir el respeto a la inocencia del niño. No te metas con mis hijos, ¿verdad? Hay un movimiento. ¿Por qué lo vas a poner a decidir entre lo virtuoso y lo pecaminoso? O sea, eres la víbora en el paraíso. ¿Quieres que conozcan el mal? El conocimiento del bien y el mal, cuando están en el bien no necesitan el mal. Y va a pasar todo esto, cosa terrible de todos los males, abrir la puerta al cometer el mal y afectar a la descendencia de la criatura, ¿verdad? Porque también dice el Señor, o sea, el que cumpla mis mandamientos
yo lo bendeciré, ¿verdad? El que no los cumpla, lo maldeciré y eso va a afectar a varias generaciones. Está en la palabra de Dios y al que los cumpla, yo lo bendeciré hasta la, no sé, 20ª, 20ª generación, no recuerdo. Pero más, ¿verdad? Si respetamos que si pecamos, Dios es más los premios que los castigos, pero afecta. Y sí, decía yo, a toda su descendencia, como Adán y Eva, pero además, la idea de los malos, pues es que termine su descendencia, que ahí se acabe, es control poblacional, es exterminio poblacional. Bien, la educación de los hijos, hermanos, es obligación sagrada de los padres y derecho sagrado de los padres. Nadie se los puede quitar. Seamos muchísimo más agresivos con exigir el respeto a la inocencia del niño. Por eso es niño. Le quitan la inocencia, le quitan eso, ¿verdad? Decía el Señor, de ellos es el reino de los cielos. Lo están bajando de porrazo a la tierra o al infierno. Están trayendo el infierno a la tierra. Entonces están quitándole lo más sagrado a lo más sagrado. Y bueno, también por eso decía, los más metidos en las ideologías son los que más dicen, es que me quiero morir. O sea, viene la tristeza, la depresión por la ausencia ya no siento la gracia de Dios, el contento de Dios en mí. Pero no lo saben. No saben por qué me siento solo, por qué me siento abandonado, por qué me siento tan triste, por qué tengo este vacío, por qué tengo este dolor que no se me va, que me agobia, que aumenta. La depresión es así. O sea, vean el segundo video, el último tema de la depresión, ahí explica detalladamente cómo funciona y cómo curarlo. Y decía, pues, es progresivo, no se quita solo, ¿verdad? Tenemos que volver a la lucha contra el mal, o rechazar el pecado, a los sagrados sacramentos, a la presencia de Dios, ¿verdad? Tener otra vez el contento de Dios con uno. El sagrado sacramento de la Eucaristía es el sacramento de la fortaleza, así como la Sagrada Comunión, la confesión es el sacramento de la alegría. Fíjense, nada más estamos hablando de la depresión, no estoy descubriendo el hilo negro, ¿no? La Sagrada Confesión es el sacramento de la alegría, la Sagrada Eucaristía es el sacramento de la fortaleza. Eso mucha gente no lo sabe. Demos gracias al Santísimo Sacramento, dice un texto, que da fortaleza de espíritu a los que lo comen. Que da fortaleza de espíritu a los que lo comen. Y es así, yo doy testimonio de eso. Todo cambia porque no lo entiendes al principio, pero luego ya después, si te fijas, si lo entiendes, ahora otra vez sientes la compañía de Dios. Otra vez ya no estás solo. Todo eso que se siente en la depresión, quizás no en la primera, ¿verdad? Porque somos tan imperfectos, pero regresa a la vida sacramental y otra vez sientes la presencia de Dios contigo. Por eso es el sacramento de la fortaleza. En fin, vamos aprendiendo cosas muy útiles. La ideología de género es la apología del pecado. Tengo aquí en mi texto, continuando, la ideología de género es la apología, es como hacer grande, engrandecer, ensalzar el pecado. El orgullo de la abominación. ¿Cómo se puede hablar de orgullo, ¿verdad? El orgullo gay, ¿verdad? Dicen. El acto sexual homosexual es una abominación. Hablábamos de que en el caso de los homosexuales, tema bastante delicado, que tenemos que hablar con respeto y con amor hacia nuestros hermanos que padecen eso, que son víctimas, ¿verdad? Que sufren esa situación. Quizás alguno diga, yo no lo siento así, pero estoy tratando de ser considerado y respetuoso. Tenemos que recordar rápidamente esto que decía el cardenal Sará, que explicaba de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la postura real y correcta de la Iglesia Católica
de 20 siglos, ¿ya? Que es la verdad es una, es eterna y universal. Esta verdad, el Catecismo de la Iglesia dice, ante el tema de la homosexualidad hay que saber distinguir, dije yo varias veces, así es como llega la sabiduría, diferenciando, distinguiendo, comprendiendo. Hay que distinguir tres cosas. Una es la persona, que como persona necesita amor y merece amor, tiene esta dignidad de persona, y todos pecamos, todos, sin excepción. Entonces no hay diferencia, ¿verdad? La persona necesita y merece amor, tenemos que respetarla y amarla, la persona. Otra cosa, una segunda cosa, es la atracción, que puede ser o no pecaminosa. Si es una atracción natural, sana, en el orden, porque Dios es un Dios de orden, no es pecado, pero si hay una confusión ahí, hay que dialogarlo, hay que platicarlo, hay que tener paciencia, decía yo, hay que orientar, hay que inspirar paz, calma y seguridad, confianza en Dios, y decirle lo que es sano, lo que es correcto, lo que es normal, y lo que es pecado y lo que no, porque nadie nacemos sabiendo, espero no perderme, voy a hacer este paréntesis. Si cuando Adán y Eva estaban en el bien, no necesitaban el conocimiento del bien y del mal, porque estaban en el bien, ahora que estamos en el mundo, con esta inundación terrible de pecados, porque es una inundación, o sea, así lo tenemos que ver, es una inundación, son corrientes que arrastran, ¿verdad? Es una inundación grave y delicada. Ahora que estamos en esta corriente de pecados, decía, es una inundación terrible. Una inundación se lleva todo lo que está suelto, se lo lleva. Entonces tenemos que estar agarrados de Dios. Una persona me preguntó una vez, ¿por qué yo tengo dos hijos? Uno va al templo y lee la lectura y anda muy bien, y el otro pues no va a misa y anda por ahí todo mal y en las drogas, ¿verdad? Le dije, es que estamos en una inundación, y todo lo que esté suelto, que no esté bien agarrado, en este caso de la roca de Dios, se lo lleva la corriente, ¿verdad? El camarón que se duerme se lo lleva la corriente, entonces, y va a venir peor la inundación. Entonces estamos en el lodo, en este mundo con tantos males. Ahora el conocimiento y el entendimiento del bien y del mal lo necesitamos para elegir, para formar nuestra conciencia, nuestro discernimiento y elegir el bien, saber rechazar el mal, saber reconocer y rechazar el mal. Ahora sí es necesario. Cierro el paréntesis y volvemos al tema de la homosexualidad. Distinguimos tres cosas. La primera es la persona, la segunda es la atracción. Nos formamos padres e hijos juntos, ¿verdad? En lo que es correcto y lo que no, con amor, con paciencia, con ternura, con respeto, con cariño, y así se maneja. Y la tercera cosa es el acto sexual. El acto sexual homosexual es una abominación. El acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Fuera del matrimonio, fornicación, ¿verdad? O antes del matrimonio, digamos, fornicación. Ya en el matrimonio, fuera del matrimonio, adulterio, ¿verdad? Dice el padre, yo con yo, o sea, la masturbación también es fornicación, es un pecado también. Y así como es pecado el adulterio, es pecado la fornicación, pues también es pecado la homosexualidad, pero la homosexualidad es un pecado gravísimo, es una cosa que la palabra de Dios lo dice, es abominación, es una abominación. Por ahí un sacerdote, de estos sacerdotes muy sabios, muy conocedores, muy bien formados en tantas cosas, decía, cuando los hombres cometen el acto sexual de la homosexualidad, no refiriéndose nomás a los hombres como masculino, ¿verdad?, sino el ser humano, supongo yo que se refería también en general, hombres o mujeres con personas del mismo sexo, a pesar de que el demonio
que es un ángel, los incita al pecado, a todos los pecados, en el momento del acto sexual homosexual el demonio se aleja porque le da asco. Le da asco, hasta el demonio le da rechazo, porque es un ángel. O sea, tiene la naturaleza todavía de ángel. O sea, es una cosa muy fea, muy mala. Por eso, o por otras razones, ya, la palabra de Dios dice, es una abominación. Y es así, no discutamos con Dios. Si no tenemos la palabra de Dios como palabra de Dios, ya desde ahí estamos más mal, ¿verdad? Estamos más abajo en el entendimiento. Ojalá estemos todos bien entendidos en eso. Si decimos es palabra de Dios, bueno, pues todos tenemos que estar de acuerdo con lo que diga la palabra de Dios. Entonces, es abominación. Entonces ya separamos, ¿verdad? La persona, la atracción y el acto sexual. Así es como se maneja. Con respeto, con amor. Y discriminación sería no decírselos, no decirle que es pecado, ¿verdad? No vamos a discriminar a la persona, porque la gente malvada se defiende con frases pegadoras, ¿verdad? Y dice que no hay que discriminar. Bueno, no, por supuesto que no discriminamos a nadie, por supuesto que no los acusamos exclusivamente ellos como pecadores, dije yo, todos somos pecadores, pero tenemos que decir, también es pecado, ¿verdad? Como todos los demás pecados que existen, esto también es pecado. Discriminación sería no decirlo, no reconocerlo, eso sí sería grave. Por eso decía, el árbol del bien y el discernimiento, el entendimiento, la moral, de lo que es el bien y el mal, tiene que ser recto, muy recto. Que nunca se rompa ni se doble, pero es un árbol sembrado en un lugar, no se debe mover de ahí. Tenemos que tener la conciencia recta para reconocer siempre lo que está bien y mal, y eso no debe cambiar, eso es eterno. Entonces, es así, tenemos que ubicar esto como un pecado. No podemos, por consideración, por amabilidad, por falsa piedad, no decirlo o decir que no lo es. Tenemos que, el acto de misericordia, uno de los actos de misericordia es enseñar al que no sabe, y tenemos que decirlo, tenemos que decírselo, ¿verdad? También incurriríamos en un pecado si no lo decimos, tenemos que decirlo. Con todo cariño, con todo respeto, espero que comprendan todos los que están viendo el video que me mueve el interés más sano y más correcto. Yo no tengo aquí ninguna injerencia, ni voy a ganar nada, no lo hago por ningún interés personal, ni de ningún partido, de ninguna cosa. Inclusive aunque yo sea católico, cristiano católico tradicional, no tradicionalista, divisionista, no tradicional, lo que es la verdad de 20 siglos, no lo hago desde un punto de vista parcial de mi opinión o de la opinión de la Iglesia. Lo digo porque soy un buscador de la verdad, ¿verdad? Y pretendo ayudar a decir la verdad y ayudar a comprenderla, ¿verdad? Lo que es el bien, punto. Es todo. Entonces yo no tengo ningún interés de insultar a nadie, al contrario, lo único que quiero es el bien de las personas y ayudarnos todos a llegar al entendimiento, al mejor nivel posible de conciencia y de entendimiento en el bien, ¿verdad? En la santidad. Entonces, seguimos, los niños son santos, son de Dios, son inocentes. De los niños, dice la palabra de Dios, es el reino de los cielos. Los niños están limpios, salvo el pecado original que nos hace nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Pecadora, pero están mucho más llenos de gracia que los adultos, vamos a decirlo así. Por eso también el Señor dice que debemos aprender de los niños, sean como los niños, ¿verdad? El que no es como los niños no entra al cielo. Tenemos que volver a ser, ¿verdad? Como los niños. Están limpios, y esta gente pues los ensucia, ¿verdad? Les quita la inocencia, que es una cosa terrible. Por eso digo, la palabra de Dios dice, más le valdría al que provoca un escándalo, al que lastima a un niño en su inocencia, atarse una piedra y traerle al río, ¿verdad? Hablo sobre lo grave que es ese pecado, ¿verdad? La misericordia de Dios es muy grande,
no debemos entender la misericordia de Dios como que podemos pecar, como que podemos vivir como sea, seguir y hacer esperar a Dios en nuestra conversión, arriesgarnos a morir sin convertirnos, porque definitivamente estamos arriesgando la eternidad, pero sí, quien honestamente se arrepiente, sí debe confiar en la misericordia de Dios, en la misericordia de Dios, y la palabra de Dios es fundamento de la confesión y de la comunión. Entonces sí podemos confiar en esos sagrados sacramentos, ¿verdad? En el perdón de Dios, aunque la vergüenza, yo creo que es bueno conservarla, ¿no? Cuando uno peca, el pecado que sea, yo en mi caso personal le pido a Dios no perder la vergüenza, inclusive de lo que ya confesé, ¿verdad? Seguir sintiendo, porque eso fortalece el caminar hacia el bien, ¿verdad? Yo le pido conservar la vergüenza de mis pecados pasados y el dolor, y creo que es bueno. Yo creo que Dios está a gusto con esa petición y intento hacerlo, pero sí debemos confiar en la misericordia de Dios, porque como dije, pues dice la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado, la verdad, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Entonces, lo digo porque mencioné también aquel capítulo de Santa María Magdalena, ¿verdad? Que en el tema de los pecados carnales, que quizás también es una de las cosas más comunes ahora, ella tenía 7 demonios, estaba en el extremo, voy a decirlo así, quizás más pecaminoso, no del espíritu, ¿verdad? Del espíritu y la soberbia pues estaban los fariseos, pero de la parte carnal estaba ella, y ella pasa del extremo más pecaminoso al extremo más, a la conversión maravillosa, también más extrema, al amor a Dios, a la adoración a Dios, ¿verdad? Por eso es la que lava sus cabellos, lava sus pies con sus cabellos, ¿verdad? Bueno, es una conversión ejemplar y hermosa que yo admiro mucho, y lo menciono porque la misericordia de Dios es así. Quien haya cometido algún pecado de este tipo, sí, es una cosa terrible. Dice la palabra de Dios: más le valdría atarse una piedra y tirarla al río, pero mientras uno vive, cada día es una oportunidad para convertirse y acercarse a Dios. Entonces, por eso lo menciono, no tener la desesperanza, porque los hombres también somos dados a que uno de los motivos del suicidio, y por lo que Dios también explica que es terrible, es porque es creer que uno es mejor juez que Dios, ¿verdad? Si uno dice, he cometido un pecado tan grave que no tiene perdón, uno está asumiendo eso, pero no deja pasar, no deja que actúe la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios es Dios. Entonces, si hablamos de pecados así graves, tenemos que mencionar que existe la oportunidad de la conversión, y que la misericordia de Dios, pues la misericordia divina es inmensa, ¿no? Su justicia también, pero en el perdón, en el arrepentimiento sincero, aplica la misericordia. Y mencionaba yo este ejemplo hermoso de María Magdalena, porque a mí me encanta las mujeres que pecan
gravemente en este campo de la carnalidad, tienen una cosa en común, que es que saben amar y que buscan ser amadas. Buscan ser amadas, necesitan ser amadas. Son personas que viven esta necesidad en un grado fuerte y saben amar. Entonces, lo único que necesitan es esta confianza en la misericordia y encontrar el objeto de su amor, el objeto correcto de su amor, ¿verdad? Cuando María Magdalena conoció a Dios, supo que ese sí era hombre, santo y respetuoso, y que ese no fallaba, por eso, ¿verdad?, tiene este cambio maravilloso y se convierte en adoradora de nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa muy bonita. El alma de las personas es una cosa mía, no lo he verificado en mi formación, me falta. Ojalá podamos en estos videos más adelante hacer videos sobre la palabra de Dios, pero también sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a aprender mucho, pero esto es una cosa no confirmada aún. Yo tengo el alma como femenino, ¿verdad?, como algo femenino, y Dios es la boda, la iglesia, es la esposa de Dios, Dios es el esposo, y cuando conocemos a Dios encontramos el objeto de nuestro amor, ¿verdad?, el que no falla, y eso es sano y santo, y ahí sí, siempre decimos, todo con medida, ¿verdad?, todos los excesos son malos. Bueno, en este caso no, en este caso sí podemos amarlo en exceso, sin límite, y eso es bueno, eso sí lo podemos hacer sin medida, a Él, a Dios. Bien, casi estamos terminando. Decía, con una ideología matan las criaturas, matan su cuerpo y su alma. Con una los matan, ¿verdad?, y con una matan su alma, con esta del abecedario. Les quitan la inocencia, ¿verdad? Decíamos, es una cosa terrible. Ojalá que todo este video esté enfocado principalmente a ese tema. Combaten en este momento hay una lucha espiritual muy grande entre la Santísima Virgen María y el dragón, que es el comunismo. Decía yo, todas las ideologías son comunistas y todo comunismo es satánico. Y dice la palabra de Dios, el dragón es la antigua serpiente, la misma del paraíso. Entonces, tomemos conciencia de que existe esta lucha espiritual. Les decía yo ayer o antier por ahí a mi familia, todas las guerras vienen por la falta de una guerra personal, interior, espiritual, que debemos de tener las personas. Tenemos nosotros que tener esta lucha, ¿verdad?, de contención, de contenernos, de rechazar el mal y buscar el bien, caminar hacia el bien en este círculo virtuoso. Y como por los que no se hace, pues vienen todos los males en el mundo, incluyendo las guerras, ¿no? Entonces existe esa guerra en el mundo espiritual en este momento tan fuerte. Ojalá tomemos conciencia de eso, se nota, veamos los signos de los tiempos y participemos en esta batalla con el Santo Rosario, con la mejor cosa quizás que podemos hacer es la consagración al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. La consagración al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, o a nuestro Señor Jesucristo. Consagrémonos, porque eso permite que Dios gobierne sobre nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones, acciones, palabras, omisiones, todo nuestro ser y nuestro destino, como yo se lo pido al Señor. Así lo digo yo, y eso ocurre con la consagración, ¿verdad? Consagrémonos a Dios, confiemos que tenemos un Padre en el cielo que nos escucha y que nos ama, así como padres. Ya no tenemos un espíritu de esclavos sino de hijos. Clamemos a Dios como Padre y confiemos en que nos escucha, y ustedes verán el resultado. Yo se los digo, de verdad lo he vivido muchas veces. Hagamos la oración así, con esa fe, y que tenemos también una madre
santísima, confiemos en eso, de verdad, no, quítense las marañas que atarantan, las sombras, las telarañas que no dejan ver la verdad del Espíritu. Tenemos un Padre en el cielo que es Dios y una Madre que es la Santísima Virgen. Tenemos un Maestro y Señor que es el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo es el amor entre ellos tres por definición, entre ellos dos por definición, el Padre y el Hijo, pero sabemos que la Santísima Virgen lo escuchó y estaba llena de gracia, y Dios es con ella, ¿verdad? Entonces, voy a decirlo así, entre los tres, ¿verdad? Es el amor entre los tres, y también a nosotros, ¿verdad? Dios nos ama, y el Espíritu Santo también nos escucha y obra en el mundo. Entonces, confiemos, el Padre, la Madre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y con esa confianza participemos en esta batalla. Hagamos nuestra parte en esta batalla. Tenemos que hacer nuestra parte en esta batalla. De verdad, espero que todos estemos ya bien entendidos que existe esta batalla terrible entre el bien y el mal. Debemos también de hacer la lucha, la batalla que corresponde en este mundo terrenal contra el mal, pero a favor del bien, ¿verdad? Le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta: ¿usted está en contra de la guerra? Dijo: yo estoy en favor de la paz. No dijo en contra de la guerra, dijo: estoy en favor de la paz. Entonces, efectivamente, o sea, no se trata de caer en el error del antagonismo, del desprecio y el odio, sino del amor. Y del amor al bien, del amor a Dios, a todo lo santo, y hagamos la lucha que corresponda en este mundo físico, primero nuestra formación y la de nuestros hijos, y luego el no ser perros mudos, el decir nuestra fe y la razón de nuestra fe, ¿verdad? Tener el valor, los pantalones de decir que creemos en Dios y defender esa fe, como San José Sánchez del Río, ¿verdad? Nuestro mártir maravilloso, santo mexicano, esta criaturita, esta niña, este niño tan joven, pero tan hombre, tan valiente, él y su madre, que sostuvo la verdad siempre, deseoso siempre de estar con Dios, de ir al cielo. Decía: ahora es tan fácil ir al cielo, ¿verdad? Ahora también estamos decía una persona, nos han pasado nuestros abuelos cristeros la estafeta, y nos tenemos que seguir con esta lucha. Viva Cristo Rey y la Santísima Virgen de María de Guadalupe. Hagamos esa lucha en nuestro mundo físico por confesar nuestra fe sin temer nada, ni la muerte. La muerte es una ganancia, dice San Pablo. Hagamos ese valor y hagamos la batalla espiritual con oración, con Santo Rosario diario. Ojalá podamos hacer. Créanme que no es mucho pedir, ni es mucho hacer, pero sí es muy valioso y muy importante. Me refiero, no es mucho en cuanto a cantidad. Podríamos hacer se me fue, laudes, las horas, la adoración de las horas, el rosario completo, todos los misterios diarios. Por eso dije no es mucho, pero con un rosario que corresponda, los misterios que correspondan, vean, los 5 misterios que correspondan al día, en cantidad no es mucho, ¿verdad? Pero en beneficio sí. En beneficio, decía yo, con el Santo Rosario se vencen vicios y se ganan guerras. Está demostrado históricamente. Entonces, y doy testimonio de eso, ¿verdad? El vicio que yo tenía pues era la ira. Y es difícil salir de un vicio, pero se vencen vicios con el Santo Rosario diario. Y hagamos esa batalla, hagamos esa batalla. Urge soldados que ayuden en esta batalla. El ayuno ayuda mucho, ayuda muchísimo, ayuda a que Dios nos escuche, ¿verdad? El ayuno de alimento, y igual o más el ayuno del orgullo.
la humildad, que nos humillan, que nos ofenden, que nos insultan, callar y bendecir, es una cosa muy grande, muy bonita. No es fácil, ¿ya? Es una cosa heroica. La santidad y el martirio son cosas heroicas, son los verdaderos héroes. Pero hace falta, hagámoslo, los invito de verdad. Estoy terminando el video con esta súplica, con esta exhortación a tomar parte en esta batalla espiritual,